Hola chicos, vamos a ver la función contar. La función contar me permite contar número de celdas que contengan números. ¿A qué considera números Excel? Considera a los números enteros, decimales, porcentaje y fecha. ¿Cuál es su sintaxis? Su sintaxis es igual contar y entre paréntesis el argumento o los argumentos. Entonces aquí nosotros tenemos una matriz en el cual nos solicitan contar cuántas ventas se han realizado. Para ello entonces introducimos la función contar. Función contar entonces vamos a seleccionar en este caso por ejemplo identificación. Seleccionamos entonces de B8 hasta B12. Enter. ¿Cuántas ventas se ha realizado? 5. 5 ventas se ha realizado. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha contado celdas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me ha contado 5 celdas. Que eso es lo que hace la función contar. Cuenta celdas que contengan números. Vamos a cambiar. Por ejemplo aquí, borramos. Y cambiamos el rango, por ejemplo, aquí a los dólares. Enter y también va a realizar el conteo, ¿no? Va a realizar el conteo. ¿Cuántas ventas se ha realizado? 5 entonces. 5 ventas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escogido, por ejemplo, suprimimos, hubiera escogido C8 a C12? 0. ¿Por qué? Porque la función contar, como su propio mente lo dice, cuenta, pero números. Solamente cuenta números, no cuenta texto, no está contando texto. Muy bien, entonces cambiamos. Cambiamos y en este caso vamos a utilizar B8 hasta B12. Entonces hay que tener bastante cuidado para ver en qué momentos usamos la función contar. Siguiente función, vamos a ver la función contara. La función contara, ¿qué es lo que realiza? Cuenta el número de celdas no vacías, es decir, que me va a contar celdas que contengan datos. Función contara, sintaxis igual contara y entre paréntesis el argumento o argumentos. Por ejemplo aquí, calcular ¿cuántos vendedores tienen identificación? Por ejemplo, aquí en mi matriz tengo que María tiene identificación, Marcela tiene identificación y, por ejemplo, otra María tiene identificación. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a contar entonces cuántas celdas, en este caso, cuántos vendedores tienen identificación. Utilizamos entonces la función contara. Función contara. Seleccionamos entonces desde B20 hasta B24. Enter. Muy bien, nos da como resultado 3. Y sí, efectivamente son 3 personas nada más que cuentan con identificación. Entonces me está contando celdas que tengan datos, Así como tenemos la función contara que cuenta número de celdas no vacías, vamos a encontrar la función contar punto blanco, que es lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Cuenta el número de celdas en blanco, es decir, cuenta celdas vacías. Para ello entonces nos solicita calcular cuántos vendedores no tienen identificación. Entonces escribimos la función contar punto blanco. Fíjense que al pasar aquí el mouse, ¿qué dice? Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces acá también tenemos una ayuda, ¿no? Por ejemplo aquí cuenta las celdas en un rango, ¿no? Por ejemplo acá cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces tenemos acá también una ayuda. Si es que no recordamos qué función es la que tenía que utilizar y entonces acá tenemos una ayuda. Rápidamente. Contar punto blanco. Selecciono entonces el rango, en este caso de B32 hasta B36. ¿Cuántas personas no tienen identificación? 2. Y efectivamente son 2 las personas que no tienen identificación porque son estas personas como Pedro y María que tienen celda vacía en la parte de identificación, ¿no? Entonces me está contando celdas en blanco. Eso es lo que hace la función contar punto blanco.
Vamos a tener ahora la función contar.si. ¿Qué es lo que hace la función contar.si? Me cuenta celdas, pero en este caso con un criterio. Sintaxis igual contar.si. Calcula cuántos vendedores superaron la venta de los $100. Entonces quiero saber cuántos vendedores han vendido más de $100. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Igual contar.si. Contar.si, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a contar registros, va a contar celdas que cumplan un criterio. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Ventas, porque quiero saber cuántas ventas han superado los $100. Coma, entonces, criterio mayor, ¿no? Mayor a 100. Mayor a 100. Cuando nosotros establezcamos criterios, por ejemplo, para el sumar.si o el promedio.si, en este caso contar.si, no se coloca los símbolos de sol, ni de euro, ni de dólares, en ningún formato de moneda. Solamente se coloca en este caso el número, ¿no? Solamente se coloca en números, nada más. Enter. Muy bien, entonces, ¿cuántos han superado las ventas de los $100? 3, ¿no? 1, 2 y 3. Sí, efectivamente son 3 las personas que han superado entonces la venta de los $100. Muy bien, vamos a ir entonces a un ejercicio. Pulsamos ejercicio 2. Y dentro de ejercicio 2 tenemos una matriz en la cual tenemos los nombres, la categorización por sexo, la edad de la persona y el peso. Aquí tenemos un cuadro resumen estadístico, en el cual, por ejemplo, me solicitan el total de personas. ¿Cuántas personas son? ¿Qué utilizaría? Puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, la función contara. ¿Por qué? Porque si voy a escoger nombres, son textos, y en este caso me conviene la función contara. Hubiera escogido, por ejemplo, peso. Entonces hubiera utilizado la función contar. Pero creo que más recomendable es escoger los nombres. Muy bien, entonces aquí contara. Contara, entonces, seleccionamos de A2 hasta A11, Enter, 10 personas. Entonces, total de personas encuestadas, 10. Total de mujeres, igual entonces, contar.si. Contar.si escogería entonces el rango, ¿no? En este caso, sexo. Sexo, que viene desde B2 hasta B11, criterio, en este caso, mujeres está representado con la letra F. Enter. Muy bien, entonces son 3 mujeres. Cantidad de varones, lo mismo, ¿no? Igual, contar.si. Selecciono entonces el rango, coma, M. Enter. Muy bien, entonces son 3 mujeres y 7 varones. Y justo me da la cantidad de personas que tenemos, ¿no? 10. ¿Cuántos tienen 20 años? ¿Cuántos tienen 20 años? ¿Qué función? Igual, contar.si. Contar.si, entonces, en este caso, ¿cuál sería mi rango? Me pide que sea de 20 años, entonces selecciono. De C2 a C11, 20. Quiere que sea exactamente igual a 20 años. 2 personas. Ahora me solicitan cuántos son mayores a 20. Entonces, escribimos la fórmula contar.si. Seleccionamos entonces de C2 a C11, mayor entonces a 20. Igual, contar.si. Seleccionamos entonces de C2 hasta C11, entre comillas, mayor a 20. Cerramos comillas, Enter. Muy bien, entonces son 3 las personas que son mayores a 20. ¿Cuántos son menores de 20? Contar.si.
Selecciono entonces menor a 20, ¿no? Menor a 20 es lo que me solicita. 5, ¿no? 5. ¿Cuántos pesan menos de 60? Igual, contar puntos sí. Peso en este caso, que está en de 2 a de 11, coma, menos de 60. ¿Cuántos pesan menos de 60? 4. Muy bien, entonces hemos realizado nuestros cálculos estadísticos utilizando contar puntos sí y también la función contara. Ahora vamos a ir al ejercicio 3, pulsamos entonces la hoja, ejercicio 3, y aquí me solicitan que calcule la cantidad de trabajadores afiliados al SNP como el AFP y también cuántos trabajadores ganan más de 1000. Entonces aquí simplemente es la función contar puntos sí. Contar puntos sí, entonces, ¿cuál es el rango? Los afiliados, ¿no? Afiliados entonces, aquí lo vamos a realizar en la fórmula para no estar subiendo, SNP. Listo. Enter. Tenemos 15 que están afiliados al SNP. Contar puntos sí. ¿Cuántos están afiliados al AFP? ¿No? Seleccionamos entonces, coma, AFP. Listo. Entonces tenemos 10. Y ahora me solicitan cuántos trabajadores ganan más de 1000. Entonces, ¿dónde voy a hallar el rango? En salario, ¿no? En salario, porque aquí voy a encontrar los trabajadores que ganan más de 1000. Contar puntos sí, entonces. El rango en este caso viene a ser desde E3 hasta E27. Coma, comillas, mayor a 1000. Entonces vemos que también nosotros podemos completar la fórmula en la barra de fórmula. Enter. Muy bien, 6 personas ganan más de 1000. Listo. Muy bien, chicos, entonces hemos visto las funciones contar, contara, contar punto blanco y contar punto sí.